Hola, finalmente fui a ver la película que os dije que vería, la de Cementerio de Animales, y sinceramente me da pie perfecto como yo quería para explicar a lo que viene todo este punto. Como sabréis, me he leído el libro, en cosa menos de una semana también he visto la película de 1989 y ahora he visto la película de 2019 y me viene perfecto para responder la consabida pregunta ¿por qué pececito la película es peor que el libro? La respuesta es un poco compleja, tiene que ver en parte con qué formato hemos visto primero y en parte con el lenguaje de comunicación que se utiliza tanto en los libros como en las películas. Entonces vamos a empezar por la parte principal. Lo primero que podemos hacer es determinar que existen diferentes tipos de lenguajes de comunicación. Uno de los lenguajes de comunicación que existe es el que se utiliza en los libros, que sería el lenguaje escrito. Tenemos otro lenguaje de comunicación, que es el que se utiliza en las películas, que es el lenguaje audiovisual. Tenemos otro tipo de comunicación, que es el que se utiliza en las fotografías, que es un lenguaje únicamente visual. Tenemos varios lenguajes de comunicación que van a más cosas, por ejemplo, el cómic, que es un camino intermedio entre la fotografía y los libros. Tenemos también los dibujos animados, que es un camino intermedio o una adaptación más bien del cómic a lo que vendría a ser el cine. Tenemos también el dibujo, tenemos la escultura, tenemos muchísimos modos de comunicarnos, la música, las canciones, la poesía. Cada uno de esos métodos utiliza un soporte diferente y un lenguaje diferente, porque se tiene que adaptar al soporte. Una vez que tenemos esto claro, podemos decir que cada lenguaje tiene unos puntos fuertes y unos puntos débiles. No todos los lenguajes pueden comunicar lo mismo ni de la misma manera. Entonces, cuando nosotros primero leemos el libro, estamos recibiendo la historia a través de un lenguaje completamente diferente al que va a tener cuando lo veamos en la película. Cuando vemos el libro, este lenguaje pasa por una serie de sensaciones. El lenguaje escrito nos permite empatizar por completo con los personajes y nos permite adentrarnos en su interior, porque el proceso de la imaginación, que es el proceso que activa la lectura, es muy similar al proceso de interpretación de los sentimientos y de los sentidos. En consecuencia, cuando nosotros estamos leyendo, si nos metemos lo suficiente, incluso podemos llegar a oler las cosas que nos describen, si la descripción es buena y tenemos buena imaginación. Al igual que somos capaces de imaginarnos las voces de los personajes y somos capaces incluso de escucharlos. Esto se debe a la imaginación y que pasa por un proceso muy similar al que pasan nuestros sentidos, y el proceso de interpretación hace de que tanto leyendo como sintiendo algo se asemeje mucho. Esto pone en un lugar, sin lugar a dudas, muy complejo de alcanzar con los demás formatos a la escritura. La escritura tiene un lugar privilegiado a la hora de narrar historias que no tienen los demás formatos. La fotografía también nos puede comunicar historias. La fotografía es un formato fijo que nos permite fijarnos en detalles porque nos da tiempo, está completamente quieta y nos permite fijarnos en pequeños detalles. Es otro método de comunicación y se trata más de lo que sugiere. En fotografía es más importante aquello que no se ve que lo que se ve. Entonces podemos generar una historia a través de lo que no se ve, cosa que hace que sea un lenguaje completamente diferente. Es un lenguaje muy subjetivo, al igual que la pintura, es un lenguaje muy subjetivo que hace que gran parte de la interpretación, del trabajo de interpretación, lo tenga el receptor del mensaje y no el emisor. El emisor genera una fotografía o genera un dibujo y el receptor tiene que interpretarlo, terminando de esta manera de crear el mensaje. En el cómic tenemos un punto intermedio entre la narración escrita de los libros y la narración visual de la fotografía, añadiéndole a esto un poquito de fantasía en el dibujo, una interpretación completamente diferente que nos dará un medio camino, nos permitirá poder apreciar pequeños detalles con calma, nos permitirá poder adentrarnos en cosas que de otra manera se vuelven mucho más complicado, y además nos tiene la expresividad que tiene la escritura, aunque se ve un poquito mermada, porque toda la parte descriptiva es sustituida por la parte visual. Siguiendo hacia adelante, hacia los lados visuales, tenemos la música, tanto en canciones como en sinfonías. Nos comunica también de una forma muy especial cómo podemos sentir las cosas, pero lo que transmite es justamente eso, sentimientos y sensaciones. Nos puede transmitir una historia si tiene letra o si tiene una composición sonora que pueda transmitir, como puede ser por ejemplo Pedro y el Lobo. Si no lo habéis escuchado, os aconsejo que lo escuchéis. Si escucháis esa composición sabréis exactamente a qué me refiero con eso de tener diferentes
palabras dentro del lenguaje musical que nos permiten entender qué es lo que ocurre sin necesidad incluso de palabras, a pesar de que en Pedro y el Lobo hay palabras. Esto se da mucho en el jazz, se da mucho en la música clásica y sobre todo se da en la música de bandas sonoras tanto de videojuegos como de películas. La música está pensada para transmitir sensaciones y sentimientos y puede incluso de una forma más intensa que la forma escrita transmitirnos esos sentimientos, con lo cual tenemos una narrativa totalmente diferente. Nosotros podríamos conocer perfectamente bien la historia de Harry Potter, ya sea leyendo el libro, leyendo un cómic, mirando fotografías o escuchando su banda sonora. Con su banda sonora nos da un montón de información que el libro obvia, que también lo da, pero lo da mucho más suavito y que todos los demás formatos obvian. Y por último tenemos el último punto de esto, es las películas. No me voy a centrar en las películas de animación, que son un género totalmente aparte, que tiene un lenguaje completamente diferente. Me voy a centrar en las películas real life, las películas de actores reales, ya que estas se tratan de un lenguaje audiovisual que se sustenta muchísimo en la música, o sea, estamos aprovechando toda la capacidad de generar emociones de la música. Se aprovecha también mucho del lenguaje escrito en los diálogos, estamos aprovechando también las opciones de comunicar de los diálogos y se aprovecha del lenguaje visual de la fotografía, permitiéndonos captar un montón de pequeños detalles. ¿Qué gran diferencia hay entre la percepción que tenemos de una historia a través de un libro y una historia a través de una película? La principal diferencia es que cuando nosotros leemos un libro, ya os he dicho que el proceso de imaginación es muy similar al proceso que ocurre cuando tenemos sensaciones o sentimientos y que nos permite perfectamente bien sentir a pesar de que lo que hagamos sea estar leyendo y que realmente los únicos dos sentidos que intervienen en esta situación sean el tacto y la vista. En un momento dado también el olfato y el oído, porque los libros tienen un olor particular, el sonido de las páginas, pero obviando esa parte, yéndonos solo a la parte del lenguaje propiamente dicho, son la vista y el tacto. Tocamos las hojas, ya sea papel o sea digital, y vemos las palabras, las leemos, las interpretamos y las procesamos. Y en ese momento del procesado es cuando se generan todas esas sensaciones. En cambio, en las películas tenemos un lenguaje totalmente sinestésico. En las películas se ve la imaginación relegada a un segundo plano, con lo cual contamos solamente con la información que el director nos dé y nos encontramos con una situación mucho más complicada para transmitir sensaciones y sentimientos. Se trata de un lenguaje sinestésico porque los sentidos del olfato y el tacto quedan completamente relegados a un segundo plano, muy difícil de alcanzar. Para poder alcanzar el sentido del olfato, por ejemplo, tenemos que pasar sí o sí por el sentido de la vista y el sentido del oído. Si nosotros, por ejemplo, tenemos una imagen en la que hay un cadáver en medio de un salón y está todo bonito y no hay manchas de sangre, no hay nada, pues decimos, vale, un cadáver. Pero si el personaje abre la puerta, se ven unas moscas, se escucha el sonido de fondo de moscas, los personajes hacen gestos como de qué asco, cosas así, y vemos el cadáver, a pesar de que no vamos a percibir físicamente el olor, sí vamos a percibir esa sensación de que ahí hay un mal olor y nos van a transmitir esa sensación. Por eso digo de que el lenguaje del cine es un lenguaje sinestésico que se tiene que apoyar principalmente en la vista y el oído. Todo, absolutamente todo, incluso el sentido del gusto, lo podemos percibir a través de esos dos sentidos, pero hay que saber utilizar esos lenguajes. Luego viene el segundo punto, que es en qué formato hemos visto por primera vez la historia. Si la hemos visto por primera vez en escrito, cuando pase al lenguaje visual, audiovisual de las películas, nos vamos a encontrar con que toda la parte interna de los personajes, toda la parte de los sentimientos, a nosotros no nos va a llegar tan bien como nos llegó en el libro. Con lo cual vamos a decir, esta adaptación es nefasta porque no se centra en esto, no se centra en lo otro. Además nos vamos a encontrar de que al ser adaptaciones, muchas cosas en el diálogo, en los guiones, en la historia, en la trama cambian. ¿Por qué cambian esas cosas? Porque el lenguaje audiovisual de las películas está preparado para otro tipo de comunicación diferente a la de los libros. El lenguaje audiovisual de las películas se apoya muchísimo en la música, con lo cual nos genera emociones, y las emociones más sencillas de generar son la adrenalina, o sea, la sensación esta de estrés, muchísimo estrés, y emociones típicas como son el miedo, la tensión, todo eso se genera muy bien con música. Y
si además a eso le añadimos un lenguaje visual correcto, que esté bien planteado, podemos transmitir muy fácilmente todas esas emociones. Entonces, las películas se suelen centrar en la parte de acción, en la parte de miedo, en la parte más visual y más trepidante de la historia. Y si tenemos una historia con mucho diálogo, que es el lenguaje del texto, se ven obligados a reducir el diálogo, ya que en un libro 1000 páginas de diálogo no es un problema, pero 1000 páginas de guión en una película sí es un problema, ya que la duración se ve limitada. Porque esa es otra cosa, en los libros no tenemos una limitación de duración, pero en las películas sí lo tenemos, ya que aunque tú puedas hacer una película de 4 horas, se vuelve muy complicado mantener la atención durante 4 horas, teniendo en cuenta de que la cantidad de esfuerzo que nos supone ver una película es muy grande, ya que estamos haciendo un proceso sinestésico, y los procesos sinestésicos siempre cansan más que los procesos directos de comunicación de emociones. Entonces, si nosotros tenemos una película de hora y media, 2 horas, 2 horas y media, todavía la aguantamos. Imaginaos si veis las 3 películas del Señor de los Anillos juntas. Se pone un poquito complicado. Es una buena película, es divertida, pero se vuelve muy lento, se vuelve muy pesado y terminamos completamente agotados. Lo mismo ocurriría si viéramos las 8 películas del tirón de Harry Potter, o las 3 películas de Matrix, o cualquier saga de películas las viéramos del tirón. Cuando pasáramos de la segunda película estaríamos completamente agotados y necesitaríamos hacer un descanso. Esto mismo es por lo cual en los cines, cuando se hacen sesiones largas, se hace un pequeño descanso en medio, porque además de las necesidades fisiológicas de cada uno, ya sea beber, ir al baño, lavarse la cara, echarse una siesta, existe también el tema de que hay que descansar el cerebro, cosa que en los libros se vuelve mucho más sencillo, porque tú lees 15 minutitos, paras, 15 minutitos más, paras sin ningún problema. Sin embargo, en las películas no puedes estar parando la película cada 15 minutos, ya no solamente en el cine, sino que en tu casa, porque entonces no la terminas nunca. Pero un libro de 1000 páginas lo puedes leer sin ningún problema, a cachitos de 15, 30 minutos, 1 hora, porque se queda allí donde estás y no tienes que realizar todo un proceso de nuevo de imaginación de qué es lo que está ocurriendo, porque te va directo al centro de emociones. Entonces, las principales diferencias son esas. Como los lenguajes son diferentes, cada vez que vemos una película de la cual ya hemos leído el libro, nos da la sensación de que la adaptación no es buena. Y cuando vemos un libro que ya hemos visto la película, nos suele dar la sensación de que la película es mejor, porque identificamos la historia con la primera toma de contacto que hemos tenido con ella. En el caso de la película, pues la película, en el caso del libro, pues el libro. Una vez explicado todo esto, tengo que deciros mi opinión acerca de la nueva película, y es que independientemente de que sea mejor película o peor película, que sinceramente no es buena película, tampoco es una buena adaptación. No ha sabido mantener la línea del libro, no ha sabido mantener la tensión del libro, no ha sabido llevar las líneas generales del libro. Al contrario que la primera película, la película de 1989, a pesar de no ser una película que dé miedo, dado que es una película antigua y los efectos especiales no son una maravilla precisamente, sí es una película que ha sido capaz en todo momento de mantener la adaptación del libro y de llevarla hasta el final, a pesar de que han cambiado el final y han cambiado algunos detalles. En esta nueva película se han basado en algunas cositas pequeñas del libro, han aprovechado algunas frases, aunque a mí me ha parecido más una justificación como para decir, oye, que es una adaptación de este libro, hemos aprovechado frases del libro, de modo que podemos probar que se trata de una adaptación, más que de puramente utilizarlas para darle cuerpo a la película. Han hecho cambios estructurales enormes en la historia, han cambiado cosas muy importantes. Es cierto que en esta película los tiempos están mucho mejor manejados que la de 1989, pero eso no quita que la de 1989, tanto como película como adaptación, sea muy superior a la de 2019. Los tiempos aquí son más lentos, más largos, da tiempo a macerar, ocurren menos cosas en la película, pero mucho más trepidantes. Recordemos que estamos en el cine de 2019, tiene mucha más acción. Volvemos a un lenguaje musical muy intenso, en el que priman los silencios, priman los sonidos ambientales. Tenemos una música de ambiente muy suave, muy tenue. La comunicación es adecuada, pero me temo que el guión no es bueno. La adaptación no es buena y en general no es una buena película, no la recomiendo y me temo que le voy a dar un 4. Y estoy siendo generosa, pero le voy a dar un 4. Así que nada, espero que os haya gustado esta explicación, espero que os haya interesado un poquito el tema, espero que os guste en general. Si veis la película y opináis diferente a mí, decidlo, me encantará escuchar vuestras opiniones, me encantaría que os encantara la película, porque a mí me gusta ver películas y disfrutarlas, y yo esta película la verdad es que se me hizo larga, se me hizo tostón, no me gustó en general.
Tengo que decir que no da miedo, porque si yo pude aguantar en el cine, es una película de miedo que no da miedo. Yo soy muy asustadiza y pude quedarme en el cine hasta el final de la película. Es cierto que en varias situaciones estuve con los ojitos tapados, pero salvo los 4 sustos del principio, los 4 sobresaltos iniciales, no tiene gran cosa. Por el final sí tiene una zona de sobresalto. El final de la película es nefasto, por Dios santo, ¿por qué han hecho eso? Y nada, eso es todo por ahora. Y espero traeros mucho más en un futuro y poder hacer mi comparativa de algún otro libro con la adaptación. Y eso es todo por ahora, así que hasta luego, adiós y nada, adiós.